Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo realizar una batita de estas que son calientitas, como para cuando te levantas. Yo estoy aprovechando este retazo de tela polar que tengo, la verdad está bien bonito, entonces voy a aprovecharlo para hacer una batita pequeña, una para mi niña. La voy a hacer más o menos como en talla 3. Recuerden que yo aquí tengo un retazo de tela, yo estoy como que acomodándome a este tamaño de tela, más o menos es como medio metro o pasadito de medio metro. Yo voy a utilizar como guía esta chamarrita no es demasiado corta, por eso estoy utilizando esta chamarra de guía. Si tú quieres hacer una para ti de un tamaño más grande, puedes utilizar también una camisa de manga larga, algún suétercito, una sudadera, y te puede servir de la misma manera de guía. Si tú vas empezando en esto de la costura y a lo mejor se te dificulta hacer moldes desde cero, puedes hacerlos de esta manera. La verdad es que es una forma fácil y rápida de empezar a hacer tus moldes y estoy segura que con la práctica te van a quedar bien bonitos. Entonces lo que voy a hacer es acomodar la chamarra de esta manera. Voy a también a marcar en la tela el largo que necesito. Voy a dejar tela suficiente para que yo haga la bastilla de la parte de abajo. Y en la parte superior, como recuerden, esta, como yo dije, es una batita, entonces la quiero ancha. Si se fijan, el ancho no estoy utilizando el de la chamarra, lo voy a hacer ligeramente más ancho para que se alcance a cruzar las dos partes delanteras, porque pues va abierta. Entonces hay que dejarle tela suficiente para que se crucen. Para que ustedes marquen la sisa, como pudieron ver, únicamente moví la manga hacia un lado, marqué la curva de la sisa, la línea del hombro y la parte de enfrente tracé una línea en diagonal, porque recuerden que esta no va a llevar botones, entonces no lleva botones y no lleva gorro, así que únicamente le voy a dejar una abertura en diagonal. Y la parte del cuello aquí se la voy a dejar marcada en este patrón porque quiero que se den cuenta, si ustedes de esta manera quieren sacar molde a lo mejor para una chamarrita, para un suétercito, es muy importante que si ustedes le quieren colocar gorrito, porque se le puede colocar gorrito al igual que la chamarra, trazando el molde de la misma manera que lo vamos a sacar el delantero como el de la espalda, es muy importante que se fijen en el tamaño del cuello, tanto del molde de la espalda como el delantero. Siempre tienen que fijarse en eso si ustedes le quieren agregar un cuello o un gorrito a la prenda que están haciendo, para que les coincida a la hora de que ustedes también copien el molde del cuello o del gorrito. Deben de poner mucha atención a eso para que pues les quede bonito. En la parte del molde de la espalda, como se pueden dar cuenta, yo no estoy dejando tela extra, estoy trazando el molde del mismo ancho que viene la prenda. ¿Por qué? Porque este ya no necesito que tenga tela de más, únicamente el delantero porque se tiene que cruzar. El de la espalda lo vamos a copiar del mismo tamaño que la prenda que estamos utilizando de guía. Entonces lo siguiente que voy a hacer es cortarlo, y como yo no tengo demasiada tela, estos pedacitos que me están sobrando por los lados, yo los voy a aprovechar para hacer las tiritas por donde va a pasar la tira larga con la que uno se amarra la batita. Entonces, si les queda tela ahí extra, guárdenla porque siempre les puede servir para alguna otra cosita. Entonces aquí voy a pasar a cortarla. Recuerden, este es el molde de la espalda y de esta misma manera pueden hacer suétercitos, chamarras. La verdad esta tela está bonita como para hacerse un chalequito o alguna chamarrita. Bueno, para los niños, para los adultos ya como que se ve ya raro con estos estampados. Pero la verdad es que está bien bonita y bien calientita esta tela. Por aquí les voy a dejar el nombre del tipo de polar que estoy utilizando. Aquí eliminé este piquito que le salía porque, como les dije, yo únicamente le voy a hacer una pequeña bastilla, entonces no quiero que se vea ahí raro el piquito ese. Pueden hacerle bastilla o podrían ustedes también colocarle un bies. Yo voy a remallar con mi máquina over y únicamente voy a pasarle una costura para hacer una pequeña bastilla. Si ustedes no tienen máquina over y no quieren hacerle costura en zigzag, le pueden agregar un bies y les va a dejar un acabado bien bonito y pues la tela no se va a despeluchar. Como se pueden dar cuenta, a mí ya me sobró este cuadrito de tela. En este cuadrito yo voy a copiar o voy a marcar el molde de la manga de esta manera. Voy a dejar también tela suficiente para que yo haga bastilla en la parte delantera, y para la manga únicamente la muevo hacia un lado. Las mangas tienen una curva como una especie de S alargada, como se pueden dar cuenta. Entonces es muy importante que marquen esta figura en su molde porque
Esto va a hacer que la manga se acomode mejor a la prenda. Recuerden que ya marcaron la curva en el molde de la espalda y en el delantero, entonces en la manga también debe de llevar esta curva para que se acomode mejor. En los moldes de la manga siempre la parte de enfrente, la que va cosida hacia la parte delantera, siempre la curva que se puede ver ahí siempre es más pronunciada en la parte delantera. Entonces, como yo lo tracé el molde de otra prenda y únicamente hice la misma figura, las voy a doblar separadas de esta manera y yo voy a hacerle un pequeño corte en la parte delantera. Un pequeño, no necesitan quitarle mucha tela porque ligeramente la curva es más pronunciada en la parte de enfrente. Como se pueden dar cuenta, le quité poquita tela, no es mucha, es poquita, porque eso va a hacer que se acomode mejor el molde de la manga a la parte delantera. Entonces les recomiendo que se fijen en ese tipo de detalles y a la hora que lo vayan a coser también deben de revisar que lo hayan cosido como va, es decir, donde tienen la curva más pronunciada la voy a colocar hacia enfrente y la otra parte debe ir hacia la espalda. Estas mangas se ven algo larguitas porque recuerden que me sobró tela de largo de la manga. Ya que haga la bastilla de la manga voy a pasar a quitarle el exceso de tela, que pues es un cachito. Y para unirla vamos a cerrar primero los hombros, vamos a unir los hombros y una vez que hayamos unido los hombros vamos a pasar a colocarle la manga de esta manera. La verdad, este es un proyecto bien fácil de hacer y como les digo, si van empezando en esto de la costura, de esta manera pueden sacar moldes fácil, sin complicarse mucho haciendo el patrón básico, pero igual en la descripción les voy a dejar un video de cómo sacar el patrón básico si es que ustedes quieren tomar medidas y hacerlo en papel y después pasarlo a alguna prenda, ¿no? Deben de aprender a hacer el patrón básico y de ahí lo aprenden a modificar para hacerlo pues diferente, ¿no? El básico es el que te va a servir para todo. Entonces lo siguiente que voy a aprovechar es este pedacito de tela que tengo aquí para hacer las tiritas en donde va a pasar la tira larga con la que se va a amarrar la batita. Entonces voy a sacar 5 tiritas, voy a ocupar 4 nada más, pero siempre me gusta tener un pedacito extra por cualquier cosa, por eso de que la máquina se comió la tela, me jaló, no sé, por alguna cosa. Siempre me gusta como que poner otro pedacito extra por alguna falla técnica que tenga por ahí. Entonces 2 van a ir en la espalda, vamos a remallar y vamos a hacer una costura recta de esta manera para que pues la tirita quede cosidita y no se vaya a despeluchar. Recuerden, van 2 en la parte de la espalda, justo en el centro, y van a ir otras 2 en la parte delantera, una de cada lado. Miren. Sí les recomiendo que a la hora de que las vayan a coser no las coloquen demasiado al centro en la parte delantera, porque recuerden que esta batita pues cuando uno se la cierra la cruzamos, entonces si ustedes se la colocan muy al frente pues no les va a servir mucho para que se detenga la cintita. Entonces estas van a ir a los lados, pero primero pues vamos a pasar a unir nuestras piezas de los hombros de esta manera. Voy a pasar a colocarlas derecho con derecho y las paso a unir con una costura recta o en la máquina over. Aquí recuerden que yo sí marqué el cuello en la parte delantera, pero no lo voy a ocupar, pero quería mostrárselos para que lo vieran. Si ustedes quieren hacer alguna chamarrita van a hacer exactamente lo mismo, y si ustedes le quieren colocar gorro y quieren sacar el molde de la misma manera que sacaron el delantero como el de la espalda, van a sacar su molde del gorro. Entonces es muy importante que ustedes se fijen bien en el tamaño del escote del cuello, o sea que el cuello les quede del mismo tamaño que les va a quedar el gorro, porque si no, no les va a coincidir y no les va a quedar bien. Entonces quería que vieran eso y que tuvieran en cuenta eso, porque suele pasar que de repente uno no sabe, no presta atención a eso y ay, que quiero hacer mi molde y lo quiero copiar así y que ya no me coincidió. Entonces, para que se fijen también en esos detalles, aquí yo ya cerré los hombros y lo siguiente que voy a hacer, recuerden que hice un cortecito para marcar la parte delantera, así que hay que acomodarlos como van. Voy a pasar a unir las mangas de esta manera. La parte, recuerden, que tiene la curva más pronunciada es la parte delantera. Si ustedes tienen algún patrón que compraron, que descargaron
y a la hora de que ustedes cortan la tela tienen que fijarse en eso. La curva más pronunciada siempre va a ir cosida hacia la parte delantera. Entonces aquí miren, ya va agarrando forma. Ya lo único que me falta es cerrar los laterales de esta manera para que ya esté cerrada. Y como les decía, de esta manera se pudieran hacer alguna chamarrita, algún chalequito. Únicamente voy a cerrarlo, como les dije, yo lo voy a estar cerrando en la máquina over, pero pueden cerrarlo con la máquina recta y pasarle una puntada en zigzag para que la tela pues no esté soltando pelusa, porque esta sí suelta bastante si es que no la remallan o no la hacen bastilla. Entonces pues para que tengan eso en cuenta. Aquí yo también le pasé la máquina over a la parte de abajo. Voy a hacer una bastilla, pero para que la tela no suelte pelusa, y también a la parte de enfrente y al cuello les hice la misma costura. Pasé a remallar. En las manguitas ya no lo hice porque vamos a hacer bastilla, entonces como voy a hacer 2 doblecitos, ahí ya no es necesario remallar. Las tiritas que corté también las remallé para que no estén soltando pelusa. Voy a pasarles una costura recta y les recomiendo que estas las acomoden con alfileres antes de que las cosan, para que se aseguren de que todas quedan a la misma altura y pues a la hora de que pasen la tira pues les funcione, ¿no? Que tengan utilidad. Si no, les va a quedar una más arriba, una más abajo y no les va a cerrar bien la batita. Estas yo las voy a estar acomodando por los costados, como se pueden dar cuenta. Recuerden, no debe de quedar muy al centro porque entonces ya no tiene mucha utilidad, porque pues se va a cruzar. Entonces miren, yo la estoy acomodando más o menos como a 2 dedos de la costura lateral. Y en la parte de la espalda, estas sí las voy a acomodar justo en el centro. De esta manera. De igual manera paso una costura recta a cada tirita por ambos lados y después paso a fijarlas. Voy a hacerle bastilla a la parte inferior y al cuello y pues ya estaríamos terminando con esto. Por eso les estoy diciendo que la verdad este tipo de proyectos son fáciles de hacer, y si tú estás empezando y quieres practicar, puedes hacer este tipo de proyectos. La verdad son fáciles de hacer. Y aquí, como les dije, yo les marqué el cuello para que ustedes lo vean. Si ustedes le quieren hacer gorrito a este tipo de batitas y están utilizando alguna chamarrita o sudadera para sacar su molde, deben de fijarse en que el cuello les quede exactamente del mismo tamaño, para que a la hora que le coloquen el gorro, pues como les dije, les coincida. Yo, como no lo voy a utilizar, se lo voy a quitar, pero quería que lo vieran. De esta manera, miren, aquí si yo hubiera cortado el molde exactamente del tamaño de la chamarra, ya le pudiera colocar un cierre y el gorrito y tendría una chamarrita. La verdad es que es algo bien sencillo de hacer, miren. Y el molde del gorrito únicamente lo van a trazar de la misma manera que sacaron su molde delantero y el de la espalda. Lo pueden hacer con 2 telas para que, como en la chamarrita que tengo, traiga un forrito, o lo pueden hacer en una sola tela y únicamente agregarle después un bies a la parte que se une con el cuerpo de la chamarrita. Aquí yo hice bastilla ya en las mangas y en la parte inferior, y así estaría quedando la batita que realicé. La tirita con la que la voy a cerrar es de otro tipo de material, porque pues ya no me iba a alcanzar la tela que yo tenía de polar, y yo la hice de largo de 105 centímetros y también de 6 centímetros de ancho. Es doble porque va por mitad. Ya dejando margen de costura me quedó de un ancho más o menos como de 2 centímetros y medio, y pues así nos estaría quedando. Como les dije, es una batita corta. Ustedes pueden hacer esta misma idea utilizando una camisa o simplemente con la prenda que ustedes tienen, la sudadera. Únicamente hay que dejarla más larga, al largo que ustedes prefieran. Espero que el video les haya sido de utilidad, les haya gustado. Recuerden suscribirse y compartir el video. Muchas gracias por ver.